Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy es sábado. Ahorita en un ratito más voy a la vendimia. Pero fíjense, ahorita mi hijo fue a andar un ratito en el Uber. Y a la hora que mi hijo iba apenas ahorita a andar en el Uber, se acerca para acá el Neto Tagle. Y eso fue para provocarme. ¿A qué venía? Traía una camisa verde colgando en un gancho. Entonces, hagan de cuenta que dije, ay, bueno, me está molestando, ¿verdad? Llegó ahí en la tiendilla alguien que en las mañanas pues lo de así, ¿cómo les quiero decir? Le estaban tocando ahí a la vieja ratera de la esquina y no abría. Entonces se acerca, a la hora que ya me dijo para allá, se acerca el Neto y traía una camisa colgando de un gancho, una camisa verde. Entonces hagan de cuenta que eso, eso que hizo se acercó para provocar. Entonces yo dije, bueno, pues voy a grabarlo también, así como al hombre ese. Y eso fue lo que hice. Entonces, él lo que hizo fue provocar. A la hora que ya mi hijo iba para allá, él, él venía con una camisa en un gancho verde, color verde. Y esto fue lo que capté. A ver, permítanme. Antes de, antes de, cuando agarré el teléfono, ayer yo había hecho más o menos la suma de, de lo que le están cobrando a mi hijo por la renta del Uber. Al agarrarle el teléfono, eso fue lo que estaba la calculadora. Borré eso y luego ya activé la cámara. Pero eso es lo que hace esa gente, querer estarme provocando. Entonces, como yo ya estoy harta de esa gente, yo nunca me había acercado a hacerles ninguna avería. Como los vecinos han venido aquí a mi casa, se han metido a mi casa a hacerme averías, a robarnos cosas, a robarnos herramientas. ¿No? Y yo ya estoy harta de eso. Así es que, Padre Chava, si usted va a estar molestándonos, va a estarnos hostigándonos, va a estarnos maltratándonos, yo le quiero pedir a todas esas personas que se retiren. Retírate, Daniel. Retírense todos los vecinos, porque no voy a permitir que les den ni un 5. ¿A dónde iban? Porque cuando agarré el teléfono estaba la calculadora con una cantidad que yo había sumado. ¿Mm? Quiero que se retiren todas esas personas y todos esos demonios que nos han perjudicado. Retírate, Daniel. Y les voy a enseñar el video. Ven, y al parecer que quieren que los capte para, para que les den dinero. Pero no voy a permitir que a estas personas se les dé
ni un peso. Ya bastante nos han robado durante más de, pues casi 30 años. Hola, ¿cómo están? Miren, y es adrede, para que O sea, buscar exactamente a la esa hora que gente mi que nos ha hijo robado, iba a andar un ratito en el bus. hecho mucho daño, ese hombre. Y muy religiosos cuando en realidad nunca fueron religiosos. Hasta después de lo que sucedió, empezaron, cuando ya casi se les moría una hija. Y luego, no señora, no. Cuando vino aquí a darle machetazos al árbol, y el que yo haya dicho esa cantidad, no voy a permitir que se le dé ni un peso a ese hombre. No les conviene recordar, pero todos estos años usted, Cuando intentaron asaltar a mi hijo, cuando venía del gimnasio, ahí donde está él. Luego se pusieron, me obstruyeron el paso unas personas y no se quitaban. cuando yo vine, cuando yo vine a vivir aquí, ¿qué intención teníamos? Evidentemente que teníamos nada más, mi hijo y yo, que yo era mamá, pero ¿cuál por qué? ¿Ayudarme a ¿Qué qué? intención? Yo nunca le pedí ¿Y ayuda. por qué la señora se puso celosa? ¿Por qué se peleó con usted por celosa? Yo los escuché. Yo los oí. Ella se puso celosa. De mí, señora. ¿Por qué? ¿Por qué se puso celosa de mí? ¿Y por qué me decía usted que mi hijo valía mucho? ¿Por qué fue a decirme que lo corrieron? ¿Por qué le dieron 40,000 pesos? Que fue con lo que hizo la fachada. Usted fue y me dijo eso. Todo esto ustedes los han provocado. Y su pariente de la esquina nos ha robado mucho dinero. Y están solapados por el PRI. Sí. Porque desde entonces trae esa camioneta que es color verde PRI. Eso fue lo que capté. Trae una cachucha. Entonces les voy a decir a todos los policías y todos los tránsitos que se retiren. Porque ustedes nos han estafado, nos han robado, nos han utilizado, nos han violentado económica, física y emocionalmente. Durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Porque cuando fui a hablar con el padre Julio, a pedirle un consejo de lo que me había venido a decir mi hermano Enrique, cuando yo estaba esperando ahí en la oficina parroquial al padre Julio, y que llegó el padre Julio y rápidamente se metió un tránsito. ¿A qué se metió? ¿Qué fue lo que le dijo padre Julio? ¿Qué fue lo que le dijo ese tránsito? ¿Le fue a dar dinero? ¿Lo fue a sobornar? ¿Qué le dijo? Y ahorita esta gente, ¿por qué me provocó? ¿Por qué vino a provocarme? No voy a permitir que se le dé ni un peso a esa gente.
Como vieron, traía una gorra. Así es que, vaquera, si vas a seguirnos perjudicando como lo has hecho durante tantos años, es mejor que te retires. Ya basta de hacerle daño a bueno, no puedo decir tu hijo porque no has sido un padre para mi hijo. Porque desde el momento en que no cumpliste al 100% con la pensión alimenticia, como lo dictaminó un juez, perdiste la patria potestad de tu hijo. Y el estarme provocando de esta manera, para estar repartiendo dinero que le pertenece a mi hijo y a mí, no lo voy a permitir. No voy a permitir que se le dé ni un peso. Investiguen a Aguilera, a los Rebollo, a Gerardo, al padre Julio, a los padres de Castellano. Porque esto no lo han hecho por muchísimos años, desde que llegó el obispado y se coludieron con los Rebollo. Eso es lo que han hecho durante años. Yo nunca he sido grosera con esa gente. Nunca les he dicho una grosería. Pero ellos sí me han insultado, me han agredido, me han humillado. En verdad que ya no puedo estar entre esa gente. Y nos han humillado a mi hijo y a mí. Nos han insultado, nos han agredido, nos han violentado. Durante muchos años. Y yo a esa gente no la quiero ni cerca de mi hijo ni de mí. Ahorita ya estoy en un punto de que ya no voy a tolerar más humillaciones. Ni para mi hijo, ni para mí. Y como les dije, esa gente quería que pidiera limosna. Eso no es humillación. Para mí eso no es humillación. Humillación son las groserías que me dicen. Humillación son las amenazas constantes. El quererme amedrentar. El querer perjudicar a mí. Y ahorita se me olvidó preguntarle por qué cuando intentaron asaltar a mi hijo, me obstruyeron el paso. Cuando yo iba hacia allá, hacia el gimnasio. Y no les importó. Sabía perfectamente que nada más mi hijo y yo vivíamos aquí. Cuando recién llegó, ahí, que me quería ayudar. Yo era una mamá soltera que tenía mi negocio. Y estaba solventando todos los gastos de mi casa. ¿A qué me quería ayudar? Si él era un obrero de 7 leguas. ¿A qué me quería ayudar? Más bien, me quería robar, que fue lo que
ha hecho durante casi 30 años. Yo ya no soporto más. Padre Julio, ya deje de estarnos hostigando de esa manera, confabulándose con Rocío Rebollo, con Ricardo Rebollo, con los Herrera. Ningún sacerdote me había faltado el respeto tanto como ustedes. Y fueron muchos años que servimos y amamos a la iglesia. Desde que yo me acuerdo, desde que estaba niña, es más, el kinder estaba a un ladito de San José. Y yo estuve en ese kinder. Han sido muchísimos años. ¿Por qué me hace esto, Padre Julio? ¿Por qué nos hace esto a mi hijo y a mí? Yo no voy a volver ahí a que sigan maltratándonos. Yo no voy a confiar en usted nunca, Padre Julio. Nunca. Y nunca es nunca. Ni en esos padres de catedral. Y ustedes no son la iglesia. Hay muchos padres. Y ninguno me ha faltado el respeto como lo han hecho ustedes. Ninguno. El sobrino del padre Rodal. Eso que hizo, yo no me acordaba. Y yo nunca me la acerqué a él. Nunca platiqué con él. Pero ustedes nos han humillado y nos han maltratado tanto que no entiendo el porqué. Y han solapado a esa gente. ¿Por qué? Si yo nunca les he dicho una grosería. Nunca les he hecho una avería. He ido a hacerles una avería. Nunca. ¿Por qué? Usted, Padre Julio, olvídese de que yo vaya a regresar a catedral. Ya déjeme en paz. Y dejen en paz a mi hijo. Y ustedes son una minoría. Porque les digo, antes de que ustedes llegaran aquí, ningún sacerdote me había faltado el respeto. Yo iba, cuando íbamos a misa, íbamos a veces íbamos a catedral, a veces íbamos allá a la que está de Millamatela, así un poquito más adelante, o íbamos a San José, o así, pero ninguno nos quiso hacer lo que usted nos ha hecho. Y obligarnos, humillándonos, violentándonos económicamente.
físicamente, coludiéndose con los Rebollo, con la Aguilera, con Gerardo. Yo antes no me percataba de todo eso, porque yo estaba enfocada en mi trabajo, en mi negocio, en educar a mi hijo y en tener mi casa bonita. Pero esa gente hacía una de chismes y ahí están las pruebas. Donde se metían hombres era con la mujer del 45. Tiene hijos de diferentes hombres. Y el ejemplo que le dio a su hijo fue ver que cada semana hacían fiesta. Había hombres borrachos y hasta drogados ahí, con la música a todo volumen. Y era en la época en que yo tenía mi negocio. Yo me despertaba temprano a hacer mi quehacer, a hacer el almuerzo, a tener a mi hijo. Llegaba cansadísima y con la música a todo volumen. Oliendo, les digo que yo creo que hasta droga. Había hombres drogados, borrachos. Todo eso he soportado. Ahorita ya no. A pesar de eso, yo seguía adelante con mi negocio. Como no podían hacer que dejara de atender mi casa, que dejara de atender mi negocio, ¿qué hicieron? Quererme matar, reventándome la pena. No lo lograron. Me descapitalicé. Y fue por eso que empecé a trabajar en empresas donde me daban trabajo. Y ahora esa gente quiere que pida limosna. Quiere verme como me lo dijeron, porque así me lo dijeron. Y así me lo dijo. Y ha de haber sido el hombre de al lado. O Arnulfo. Destruida. ¿Por qué? Díganme yo, ¿qué les hice? Gerardo, tú nunca te ocupaste ni de mí ni de mi hijo como padrino que eras de mi hijo. Nunca, nunca te ocupaste. Pero sí robaste la casa de, de mi hermana Lucy, ahí donde festejamos el bautizo de mí. Y ahí empezaron los robos. Gerardo, Cerrato. Padre Julián entiende que nos hace daño. O en realidad esa es su intención, dañarnos. En realidad esa es su intención, Padre Chava. En realidad es su intención. Porque si se fija la complexión de esta persona, es chaparro. O sea, es un hombre chaparro.
Y es adrede, o sea, para que Y el moreno. los capte. Esa gente nos ha robado mucho y nos ha hecho mucho daño. Ese hombre. Mire, chaparro. Antes estaba más gordo, ahora ya no está tanto. Se le veía la panzota. Cuando vino a decirme que lo habían corrido de 7 leguas y que le habían dado esa cantidad de dinero, con esa cantidad de dinero hizo la fachada de esa casa. Y se burló. Se burló de mí. Cuando yo nunca le dije a nadie. Ni siquiera le tomé importancia al incidente de que el hijo de él me había visto el brasier. Como le digo ahí, ¿por qué vino a burlarse de mí? A decirme pues que lo habían corrido, pero que le habían dado esa cantidad de dinero. Pero en forma burlona. No como ahorita de, no. Padre Chava, ustedes así. Porque vino a darle de machetazos al árbol, con mucho coraje. Yo no le dije nada. Se retiró porque se acercó una persona que andaba haciendo una encuesta de una televisora o algo así. Yo no le dije nada, o sea, yo nada más lo veía que con mucho coraje, con un machete, estaba haciéndole hacia el árbol. Yo nada más me le quedé viendo. Y en eso se acercó una persona que estaba haciendo una encuesta de una televisora, no me acuerdo qué televisora. Antes de que hicieran lo de las... Ya ven que antes las teles nada más con una antenita se... Podía uno ver las teles antes de que hubiera Netflix y todo eso. Y que las teles de antes, o sea, que ya nada más fueran teles así como esta, para poder ver la tele, o antes de eso. ¿Por qué él tenía tanto coraje? Si yo nunca le hice, mi hijo y yo nunca le hicimos una avería, ni hablamos mal de él. Es más, ni, no, ni siquiera pensábamos en esa gente. Y la mujer sí se peleó con él, por celos. Se puso celosa de mí. Yo lo soy. A la hora que yo iba a la tienda, una tienda que está en la colonia de al lado, yo iba hacia allá y se oían los gritos de la mujer que le estaba reclamando. Y me nombró a mí. Se puso celosa de mí. ¿Por qué? El que se acercó aquí, a mi casa, el que vino aquí a mi casa, fue ayudarme a qué?
Sí, en ese momento yo estaba estable económicamente. Como les digo, pude darle mejor educación, a lo mejor en una mejor escuela. Pero yo sé que por David Soto Saldaña, porque ese también se ha aprovechado mucho de mi hijo y de mí. Y casualmente, fíjense, David Soto Saldaña se acercó a mi negocio y acababa de venir de la Basílica de Guadalupe de México a pedirle un milagro para que no se le muriera su hija. ¿Y por qué me insistía tanto? Porque estaba siempre ahí, siempre, 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 siempre. Para esto lo hiciste, David Soto Saldaña, para aprovecharte económicamente de mí, porque eso es lo que hiciste durante años, porque a partir de entonces puse las protecciones de mi casa ya pagadas y todo y me querían cobrar más, 100 pesos más, que las goteras que cuando les pedí mi garantía a la empresa constructora, me dijeron sí, pero pague 500 pesos. En aquel entonces eso era lo que costaba una impermeabilización. Y todo no lo han querido cobrar 3 o 4 veces más de lo que realmente cuestan las cosas. Así es que, padre Chava, no voy a permitir que les den ni un 5, ni tampoco esos políticos corruptos. Ya no más a esa gente, no. Porque esa gente nos ha humillado, nos ha injuriado, nos ha maltratado durante muchos años. Y el hecho de que mi hijo haya andado un ratito eh, en el Uber o que yo vaya a la vendimia, eso no quiere decir que creamos o que querramos al gobierno. Eso quiere decir que no somos como ustedes, que nada más están esperando la oportunidad para aprovecharse de alguien y para estafarlo o robarnos. Que eso es lo que han hecho durante tantos años. Y como le dije yo, todo esto lo han provocado ustedes. Porque yo nunca les he faltado al respeto, nunca les he hecho nunca les he venido a hacer ninguna avería. Es la primera vez que yo me acerco y si se fijan, yo no entré a esa casa. Yo estaba de ahí. Yo creo que eso es lo que querían que hiciera. Que me metiera para, no sé, hacer algo. O inventar algo. Ah, también saben que eh, cuando empecé a batallar, pues de que nadie me daba trabajo y así, yo le pedí a él unas llaves Tilson para poder ir a la gasera, porque en ese momento no podía comprar este, o llenar el tanque. Entonces, fue la única vez en que yo iba y le pedía esa llave. Fueron algunas ocasiones, no fueron muchas ocasiones. Porque en cuanto pude, compré una en Soriana para ya no ir a pedirle. Y procuraba pedírsela a la mujer, no a él, porque yo sabía que ella se había puesto celosa. Yo escuché la discusión
Entonces, yo para ya no hacer eso, para ya no ir a pedirle la llave de eso, en cuanto pude les digo, compré. Y luego inventaron que les había robado eso, que les había robado la llave del tío, cuando él fue el que me robó un martillo. Y varias herramientas. El día que les dije que no sé qué estábamos haciendo y me dijo, ¿y los desarmadores? ¿Y la no sé qué? Pues aquí estaban, sí, aquí estaban. Herramientas nos han robado. O sea, se han metido a mi casa a robarnos herramientas, a robarnos cosas. Cosas que a lo mejor en el momento no lo notábamos, pero ya después cuando buscábamos algo, ay, y así son los vecinos. Y luego me dice, a nosotros también nos han robado y quién sabe qué. Pues es consecuencia de lo que han hecho. Porque ellos iniciaron todo eso. Al empezar a hablar, ¿para qué se acercó? Sabía que nada más me veía mi hijo y yo. Quería sacar provecho de eso. El hecho de que yo sea mamá soltera, mucha gente ve la oportunidad de sacar provecho de mí. Y así lo han hecho los vecinos, injuriándome, violentándome, provocándome. Porque esto que hizo, esta provocación, es la típica provocación que hace usted, Padre Chava. Usted provoca a la gente. Yo nunca le voy a hacer caso a una persona como usted. Nunca le haría un caso a una persona. Deje de querer perjudicar a mi hijo. Retírense todas esas personas que nos han dañado. Retírense los vecinos. Dejen de meterse en las cosas de mi hijo. Retírense. Como le digo, Padre Julio, ningún sacerdote me había faltado al respeto como usted lo ha hecho. Ni me había hostigado tanto como usted, coludido con el PRI, nos han humillado y estafado y robado tanto. La turno en su cama es Leticia Herrera, por eso me odia tanto. Y Rocío Rebollo, por eso me odian tanto. Por eso mi presencia les molesta. El hecho de que esté viva les molesta. Porque son las que están dispuestas, puestas y dispuestas. Por eso les molesta. Y me estaba acordando de una frase que vi en el TikTok. Y hay una diferencia. Y eso lo estaba yo pensando ahorita en la mañana. Que hay una diferencia muy grande entre usted y yo, Padre Chava. Porque a mí todo el mundo me quiere tener, pero no pueden tener. Y a usted, Padre Chava, todo el mundo lo tiene, pero nadie lo quiere. Y la única persona que lo quiere
Y esto se lo estoy diciendo porque usted sabe perfectamente que mi hijo no se va a deshacer del Hershey porque es como deshacerse de usted. Usted ha sido un hipócrita y un mal agradecido con mi hijo. Me lo ha lastimado, me lo ha humillado, me lo ha violentado. Es un hipócrita. Y usted no es mi hijo, ni es el padre de mi hijo. Quisiera hacerlo para poder aprovecharse más de eso, pero no lo es. No es ni el papá de mi hijo, ni es mi hijo. Así es que ya dejen de estarnos molestando y de estarse metiendo en nuestras cosas. Y también se lo digo a Cecilia, a los Núñez, son mi ex familia. Les pido a todas las personas que no nos aporten, que se retiren. No voy a tolerar más. Y este video también lo voy a publicar. Y es adrede, para que los capten. Esa gente Imagínense el grado de pelea que tuvieron ellos para que yo los escuchara. ¿No? Después de que hicieron eso, fue cuando a mí se me revienta el apéndice y estuve toda la tarde y toda la noche con el apéndice adentro de mi vientre, ya habiéndoseme reventado el apéndice. Estuve toda una tarde y toda una noche. El doctor me dijo, no, pues es un milagro que usted esté viva. Después de eso, la hija mayor casi se le muere a él. Es cuando empiezan a ir a la iglesia, porque ellos no iban a la iglesia. No sé si eran cristianos, ateos o no sé, pero no tenían costumbre de ir a la iglesia. Y así ha sido por muchos años. Como que siempre han estado peleando con nosotros y yo no me había percatado de eso. Cuando mi mamá fallece, estuve yo aquí y pues estaba yo con mucha tristeza y sentía que me dolía mi cuerpo. Entonces no tenía ánimos ni fuerza para ir a alguna de las iglesias a las que íbamos a misa o a escuchar una misa. Entonces fui a una iglesia que está aquí, relativamente, está cerquita, que se llama Padua. Pues fui y estaban dando unas pláticas
no eran pláticas, sino era, pues no sé qué estaban haciendo ahí. Yo me acuerdo que cuando yo decidí ir ahí, iba detrás de mí la mujer que está ahorita ahí en el video, cuando nunca había ido a la iglesia. Mi intención era ir y confesarme, platicarlo con el sacerdote que me diera. Ay, yo siempre le ando pidiendo consejos a los sacerdotes y a lo mejor ese ha sido mi error, ¿verdad? No lo sé. La cuestión es de que, pues yo me confesé ahí con el padre. Me acuerdo que, pues era de que no había ido a misa en varios domingos. Eh, pues más que nada era eso, porque en ningún momento yo fui grosera con esa gente. Es más, ni siquiera pensaba en esa gente. No me percataba que esa gente nos estuviera haciendo daño. Y luego, pues ya, me vine ahí despacito porque yo sentía como que me enterraban agujas por todo el cuerpo. Y ahora sé que eso es vudú, que eso es brujería. ¿Y quién creen que hace eso? Digo, si ahí en Presidencia hacían misas negras. Y esa gente ya traía esa camioneta color verde, PRI. Y pues, padre Chao, usted también tiene los ojos verdes. Bueno, me dijeron que tenía los ojos verdes y en realidad no, yo nunca le vi ojos verdes, pero a lo mejor era por eso, ¿verdad? Entonces, después de eso, pues yo batallando para que me dieran trabajo. Y entro a trabajar a la empresa que de acá. Bueno, creo que eh, creo que entré a trabajar a 7 leguas y de 7 leguas me hablaron para que volviera a trabajar ahí en la autopista. Y luego, ¿qué sucede? Lo de mi bebé. Y luego, ¿qué creen? En ese, eh, creo que fue, no me acuerdo si fue un día antes o fue un día después de lo que sucedió con mi bebé, cuando ese padre, el de Padua, vino y ofició una homilía. No se puede oficiar misa fuera de una iglesia. Fue una homilía, ¿cómo se dice? Una liturgia. No fue una misa. Y hasta pusieron una mesita con altar y que no sé qué. Cuando esa gente nunca, nunca había sido religiosa. O sea, nunca habían acudido a la iglesia, no iban a misa. Y no hacía mucho tiempo de eso. Así se fijan cómo constantemente ellos han estado uh, compitiendo o luchando con nosotros. Y yo no me había percatado de eso. Porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Y fue con toda intención. ¿Qué?
ahorita ya vino mi hijo y pues lo que va a hacer es porque ayer que le dijo al que le está rentando el Uber que pues que ya no va a andar en el Uber, le dice no, pues es que tienes que andar una semana más y pagarme esa renta. Entonces ahorita dice que pues que va a pagar la renta. Dice porque ya no quiero andar en el Uber. Entonces, ¿se fijan cómo esto era intención? ¿Para qué? Para estarse aprovechando económicamente de nosotros. Y como les digo, Padre Julio, ya no voy a regresar a catedral. Usted ha sido la persona que más daño me ha hecho, me ha humillado. Y lo peor, ha maltratado a mi hijo. Y eso sabe que es lo peor que me ha podido hacer. El querer estar maltratando a mi hijo. Así es que olvides, yo no voy a regresar a catedral. Nunca. Mientras usted esté ahí. Dejen de estarle saboteando a mi hijo sus propuestas, sus cosas. Retírense las personas que no nos aportan. Retírese el PRI y el PAN, si también nos ha hecho daño. Yo sé que nos ha hecho daño, porque el que se quiso meter aquí a mi casa fue un regidor del PAN.